Señores de Apuntes de Rabona, me da muchísimo gusto estar con Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? ¿Cómo te Ricardo? va? Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por tomarte el tiempo, la dedicación y sobre todo para hablar, para pasar un buen rato hablando de lo que nos gusta. Sí, el fútbol es lo más lindo para cierta gente, ¿no? Cada uno tiene su hobby, diría yo. ¿Cómo lo estás pasando actualmente? ¿Qué es del Ricardo Lavolpe actual? No, viajé a Argentina, estuve allá mirando algunos partidos. Veo cuando terminó este campeonato acá en México, la Champions. Siempre estar un poco en lo que es mirar si hay nuevas cosas, ¿no? Siempre en el fútbol se aprende. Yo creo que no. Mucha, mucha gente habla solamente del parado del sistema, ¿no? Como si fuera el 4-2-3-1 o el 4-4-2 o el que juega con línea de 5. Pero uno que graba y mira a ver si hay estrategias, que es lo que poco se habla, ¿no? En lo analítico se habla poco y bueno, hay que estar continuamente mirando para ver si hay cosas nuevas. En los últimos meses, ¿qué entrenador te ha cautivado? Que no lo tenías quizá tanto en el radar y que dices, ¿tiene algo distinto que no conocía o está irrumpiendo de una manera sorpresiva? Diría el de Liverpool Club, ¿no? Porque ya había hecho bastante buenas cosas en el Borussia. Ya en el Borussia Dortmund ya había demostrado quién era, el carácter, como que son de los técnicos que, vuelvo a repetir lo que te decía recién, no solamente para un equipo, sino eh, manda los mensajes hacia el equipo, que sean equipos agresivos, de buena Presión dinámica, alta. presión alta también, la hace muy bien. Pero bueno, después sigue vigente, yo creo que, y muy bien Guardiola, más allá que no le anduvo bien en lo que fue La Champions. justamente se encontró con el Liverpool y nadie esperaba ese resultado. Es decir, yo esperaba, para mí juega mejor el Manchester City, ¿no? A veces yo creo que el éxito está mal conceptualizado, porque siempre a veces son resultadistas. Si Klopp no ganó nada, dicen que es una temporada para el olvido. Pero para ti, ¿qué es el éxito como un estratega? Yo miro mucho la filosofía futbolística, es decir, lo que hablábamos recién, el manejo de la pelota, cómo se mueven los jugadores, la dinámica, si no solamente es un equipo que hace zona, que de repente tiene presiones, pero finalmente es como decís vos, todos hablamos de él por lo que hizo el Liverpool. Es decir, si no tenés resultados, tampoco podés hablar de un gran técnico cuando no tiene buenos resultados. Lo que pasa es que después la prensa, yo no sé si por los representantes o con algunos técnicos manejan ciertas cosas y con otros técnicos otras cosas, ¿no? De otros perfiles que le ves. Diferentes perfiles de la misma acción. Por ejemplo, no sé, en el caso mío, 4 años en la selección como que fue un desgaste con mucha prensa. Y son ardidos, diría yo, vengativos. Entonces no te perdonan. No te perdonan ciertas cosas que hiciste o si le contestaste mal, qué sé yo. Eso no lo sé porque no me voy a acordar en cada charla con... Sí soy muy, eso sí, soy una persona muy directa. No me gusta el verso, no me gusta vender humo, como les digo yo, como cuando venden algunos técnicos y nos venden humo acá, como si estuviéramos en México, no sé, 20 años atrasados. O tengo que escuchar que por una alimentación, no, esto es lo bárbaro, o porque desayunan antes del entrenamiento, o después que dado el entrenamiento viene la comida. Peligro en todo eso. Hoy en día, ¿crees que México tiene estrategas de primer nivel? Yo creo que Herrera
Herrera lo demostró, más o menos Almeida también, el Turco lo demostró, el Tuca está siempre ahí arriba, Tomás Boy en Atlas hizo un equipo competitivo, difícil de jugarle, no era espectacular, eso sí, y quizás por eso fue a Cruz Azul, y después las cosas no se te dan en otro equipo, porque yo diría toda América, no México nada más, toda América, yo lo veo hablando con, no sé, con Guillermo Balestrelotto, o hablando con el Negro Almirón, y te das cuenta que acá en América los resultados tienen que ser ya inmediatos, buenos, espectaculares, si no, fuera, si no hay una continuidad de trabajo. Es todo resultadista. Sí, pero vos alguna vez les explicás, por ejemplo, todos hablaban del Manchester City. Sí, de este año que terminó, que sale campeón. Pero nadie dice que salió séptimo y octavo el Manchester United y el Manchester City. Séptimo y octavo. Bueno, en América ya estás afuera. No respetan el proceso, ¿no? No hay procesos, no hay un trabajo a mediano y largo plazo. Y algunas veces se da inmediatamente y hay veces que conjuntar un equipo no es fácil. Tenés que meter en la mente a todos los jugadores, y los jugadores hoy que es difícil, el jugador algunas veces le tenés que hacer entender que no es entrar a la cancha, que es lo que te decía recién. hay cuestiones estratégicas, hay cuestiones que vos sabés, bueno, el rival se nos va a parar en el último tercio de la cancha así, con 2 líneas de 4, que es generalmente lo que te hace, o 5-4, caso que lo hizo Santos. Santos de repente pasaba de su 4-4-2 con Giannini Fuchs, Giannini metió a Fuchs. Villafaña. No, pero después hace línea de 5 Claro. y pasa, sí, pero se deja un solo 9 y dos jugadores como Brian y el pibe este Rodríguez, te trabajan bien por afuera como extremos mentirosos, porque cuando perdés la pelota, al venir a volantear, generás con tus dos contenciones, que generalmente entraba de buen, dos contenciones, los dos por afuera y un solo punto es 5-4-1. Y se te paran del círculo central hacia atrás, diría yo, en 25, como mucho 30 metros. Eso, yo creo que en la semana se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que es muy evidente. América, Cruz Azul, propiamente quizás Chivas, Tigres, esos equipos grandes, esos equipos que todos hablan del individualismo que tienen, que son buenos equipos, los demás equipos te esperan. Claro. Cuando jugás contra esos equipos, jugás de igual a igual. Entonces, bueno, el partido puede ser más abierto, pero cuando se te paran atrás, tenés que saber contrarrestar eso. Por ejemplo, no es lo mismo jugar contra el Real de Madrid que contra el Atlético de Madrid. Más allá que todos hablan de Simeone, sí, bueno. Es muy reactivo, ¿no? Pero el Atlético de Madrid es un equipo vertical, muy ahí, porque siempre trabaja muy bien la zona, es un equipo que se te hace difícil hacer gol y tiene dinámica, que busca jugadores con dinámica por afuera, pero lleva 5 años, 6 años. Aprovechando que tocas ese tema, ¿tú crees que si el Cholo Simeone no jugara con el 4-4-2 en donde repliegan muy bien? No es 4-4-2. ¿O 4-4-1-1? No, porque Griezmann detrás de Costa. Sí, pero Griezmann no, pero miralo, no solamente en ofensiva sí es un segundo 9 que tiene mucha llegada, pero es un jugador con mucha dinámica. Sacrificio. Que tiene el sacrificio de meterse dentro de adelante de los dos contenciones. Entonces, algunas veces la gente no sabe para qué es eso. Bueno, para que el contención no tenga que ir al campo rival, no tenga que romper. Cuando vos jugás con dos puntas, algunas veces no está bien parado el equipo, porque el contención cuando va a apretar tiene que ir un poco casi ya en el medio campo o campo del rival. Libera la zona. Se empiezan a generar espacio. Si vos tenés el volante que viene ahí a tirarse, no rompe tanto el contención, entonces las líneas están más paradas mejor en esos recorridos. Tocas el tema de Griezmann. ¿Cómo hace un entrenador para convencer a un tipo que es un crack mundial y que el primer semestre de la temporada parecía que Griezmann estaba flojón, que no era el mismo de cursos anteriores y de repente viene
una dinámica completamente distinta del francés. Quizá ayuda también la llegada de Diego Costa, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo lo tienes que dirigir? Por eso son grandes, por eso son grandes. Los grandes jugadores son aquellos que, por ejemplo, lo que hizo Tite en Brasil. A esos grandes jugadores dijo, bueno, el fútbol actual necesita dinámica, necesita sacrificio, necesita muchas cosas que acá no la entendían, pero yo ya la vi cuando el primer problema que tuve, ¿por qué no fue Cuauhtémoc Blanco? Un gran jugador, pensante, inteligente. Sí, bueno, pero en una faceta, la de cuando se tiene la pelota, y cuando no tenemos la pelota, ¿qué hacemos? No se puede regalar hoy. Entonces los grandes jugadores, como vos hablas de él, podés hablar de Iniesta, es decir, todos estos grandes jugadores, el pibe De Bruyne es otro jugador. Todocampista, ¿no? Pero vos viste la dinámica del ida y vuelta. Por ejemplo, Argentina tiene problemas porque Dybala, sí, pero Dybala no hace el trabajo de Griezmann. Quizás tenga la misma calidad, sí, tiene gol, pero no tiene la faceta de transpirar un poco la camiseta, de venir a recuperar, porque hoy no podés regalar espacio, hoy no podés regalar un hombre. Y menos como muchos equipos que saben salir jugando. Que tiempo atrás yo fui arquero. ¿Qué ibas a salir jugando? Lo primero que te decía el técnico, tirar arriba y ganamos la jugada en segundo rebote. ¿El talento nunca condiciona el sistema? ¿El sistema siempre tiene que adaptarse al talento o cómo No, se tiene que manejar? yo primero pongo el sistema. Hay otros técnicos que pondrán el talento, pero yo pongo el sistema. Es decir, lo que pasa es que los grandes equipos son conjuntados. El buen parado, el buen trabajo, el buen sistema, por la calidad de los jugadores que tenés. No te olvides que los sistemas se hacen a través de los jugadores, no el sistema al revés. Vos te tenés que, salvo en la selección, que por eso en la selección no tenés justificativo. Como juegue la selección es como vos pensás. ¿Por qué? Porque vos llamás a los jugadores, convocás a la característica de cada uno de ellos. Cuando vos llegás a un equipo es diferente, te tenés que adaptar. Y son las cosas que no es fácil y hay veces que no, te vuelvo a repetir, América es para mí diferente a Europa, como que en Europa cambian el chip, hacen más caso, hay más profesionalismo. Cosas que yo pienso, ¿no? No sé, soy un poquito pensante en muchas cosas. ¿Por qué no tenemos en México, en Argentina o en Brasil un equipo 5 años que arrastre, como hizo el Barcelona? De ganar todo o estar ahí siempre. Yo no lo veo. ¿Por la falta de disciplina quizá? No sé por qué no se pueden formar esos equipos en América o porque hay mucha venta. Claro, le sacan jugadores a Europa. Entonces continuamente tenés que estar armando el equipo. O verdaderamente yo veo que se juega más por el individualismo y menos por el conjunto, por el trabajo colectivo. ¿Hasta qué punto? Yo sé que un entrenador se tiene que adaptar a los recursos que tiene, a la materia prima. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, cuando tomaste la selección mexicana y tienes un método muy definido que te ha caracterizado y dices, voy a empezar a ser un poquito más pragmático? Pero lo que vos le vas inyectando al equipo es a través de repeticiones y a través de que el equipo va conociendo más lo que es el sistema, entonces empieza a tener más variantes, empezábamos a hacer otras cosas, generar un triángulo arriba, pero dependés de que, por ejemplo, cuando se me lesiona Ciña, cuando yo tuve los golpes, como siempre, cuando llamás a un jugador como el Guille y que no es el mexicano, para que lo llamé, y era el goleador 2 años seguidos acá, y era un jugador y el Guille conmigo no jugó nunca. Pero después nos criticaron en el 2010 que lo llevaron. Claro. Es decir, me criticaron a mí en el 2006, no me jugó ni un partido, y en el 2010 no pasó nada. Entonces, pero ese equipo, el equipo nuestro, que son las cosas que ahora uno ve. En aquel momento, hasta el 2006,
La mayoría jugaba un 4-4-2, con dos puntas bien arriba, o el 4-2-1-1, se le decía. Después vino este invento del 4-2-3-1, que no sé de dónde salió. Pero bueno, hablando yo con los muchachos, con el diálogo, con Osorio, con el caso de Rafa, el caso de Salcido, que generalmente era la línea de tres que jugábamos. Decíamos, Salir de novios. eso era la salida, pero en la marca, muchos periodistas que se creen que son analíticos, porque está el periodista y está el analítico, son dos cosas diferentes para mí. Pero bueno, todos se meten como que saben, no saben nada, lo único que hacen es confundir a la gente, porque me decían a mí, como jugaban 1 y 1, que yo me quedaba 3 con 1. Siempre lo hacías Pero hacia un lado. uno rompe. Claro. Al tener dos centrales por derecha e izquierda y el líbero, el segundo 9, el atrasado, se tiraba acá, rompía Rafa. Si se tiraba acá, rompía Salcido. Y siempre hacíamos como si fuera un 4 y 1. Porque al romper quedábamos 4 y 1. Y siempre saliendo hacia un lado. Nunca lo explicaron, lo expliqué 100 veces en conferencia de prensa. Entonces, lógicamente, después chocaba con los periodistas. Bueno, porque yo iba quizás un poco sin la manera de decirlo. Vos no sabés nada, le decía. Es increíble que vos escribas y no sabés nada, claro. Entonces eso no te lo perdonan, ¿no? Pero sigo opinando que no saben nada, ¿eh? Entonces, pero como bien decís, ese equipo no teníamos problema porque, te vuelvo a repetir, el 90%, el 95% jugaba 4-4-2, o él, como dice ahora la prensa, 4-2-3-1. Contra esos dos no teníamos problema, teníamos bien cuando estaba, como que después tuvimos problemas con Carmona, volanteaba, pero no era volantear nada más. Ahí venía una cuestión estratégica que yo le decía, bueno, vos marcás, pero cuando tengamos la pelota, tira el apoyo, ¿no? Andá. Entonces el cuarto volante de los rivales, si no tienen el retroceso, Carmona con el volante derecho mío, generábamos el 2 contra 1. Y necesitas jugadores muy técnicos para poder implementar esa salida. Pero eso fue a través de que yo, primero que tuve, en ese momento teníamos casi todos los jugadores en México. Los dueños o los presidentes me permitieron trabajar lunes, martes y miércoles. Y ir conjuntando el equipo, ir dándole. Y venía un proceso que yo hablaba, que con algunos periodistas también me peleé, lo que era un proceso, que es la palabra proceso, que estaba Bravo, que era joven, que no era, no sé, Borghetti, que ya tenía toda su experiencia. Entonces estaba Bravo, Luisito Pérez, había jugadores jóvenes, después apareció Guardado, el mismo Pineda no era titular ni en Pumas. Claro. Entonces, eso no lo entendieron, era una lucha cada 15 días, 20 días en conferencia de prensa, hacerle entender que había que trabajar. Los resultados se me fueron dando porque yo sentía, sin ninguna duda, el tacto mío de que me querían afuera, querían que perdiera para quedarme afuera. Ya me di cuenta, que la gente ni se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Vos sabés que para ganar una Copa de Oro, para ir a una Copa Confederaciones. Y cuando yo tengo la Copa de Oro, o no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta, me pusieron a Brasil. Claro. ¿Cómo vas a poner invitado a mí a Brasil? Si yo tengo que ganar la Copa de Oro para ir a una Copa. Y nadie se dio cuenta, yo sí me di cuenta. ¿Qué significaba? Que si yo perdía ahí, perdíamos un logro muy importante, una meta, un objetivo, que era ir a la Copa Confederaciones, que ibas para afuera. Claro. Y se tuvo que ganar. Y se le tuvo que ganar 2 veces a Brasil. Porque cuando le ganamos en la zona, paso yo primero, el segundo, entonces tuvo que ir a Estados Unidos. Le gana a Estados Unidos. Pero para decidir el campeón, vuelve. Te lo encuentras. Si yo no le gano a Brasil, yo tengo que ir a Estados Unidos a jugar en el partido definitorio para ver quién va a Copa Confederaciones. Y Estados Unidos tenía un muy buen equipo, que es cuando yo hablo de camadas. Y la gente alguna vez acá no explican, porque todo, yo escucho que México, el famoso quinto partido, ¿sí? Pero si hablamos hace 15 años atrás o 10 años atrás, tendría que mirar bien estadísticamente, España tampoco era nada. Se hablaba del Real de Madrid,
la aparición después del Barcelona, pero cuando el Barcelona no apareció, porque era el Atlético, siempre era el Real Atlético, Valencia, Sevilla. Deportivo La Coruña. El Barcelona venía por ahí. Cuando Barcelona saca esa camada de jugadores, le da a la selección una plusvalía. Y esa fue la selección que empieza a trascender, que gana todo. Eso es lo que tiene que lograr México. Una muy buena camada de jugadores, ganar lógicamente, y ahí demostrar futbolísticamente lo que es México. Toda Europa, si no tiene un técnico que lo trabaje un poco particularmente, si va a un equipo a que juegue, Claro. porque ya ese equipo es, no sé, la Juventus, el Milan, o el caso de un Manchester, es difícil, porque son jóvenes que todavía, para mí, no están hechos como es el jugador argentino, acá. El jugador argentino ya está más formado, tiene más sabe más lo que es un oficio por el trabajo de las divisiones inferiores. Novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, primera. Que viene con una formación más hecho, más vivo, más inteligente. Tiene más rodaje. Sí, más pícaro. El jugador de acá, no, los técnicos buscan el resultado y no enseñar, porque yo siempre vengo dirigiendo mucho tiempo y no puede ser que yo tenga que perder el tiempo en la primera división de enseñar la A, la B, la C. No. ¿No crees que le pasó eso, por ejemplo, a Andrés Guardado, que tuvo ese momento altísimo en su carrera cuando lo convocas a Alemania 2006, luego se va a Europa y luego empieza a divagar hasta que lo toma Philippe Cocu en el PSV Eindhoven, lo hace medio centro y ahora con Quique Setién todavía revoluciona más su juego porque adquiere más conceptos, pero da la sensación de que Guardado evolucionó un poquito más tarde de lo que se esperaba. Es lo que estaba explicándote, porque son jugadores jóvenes que necesitan, ya tienen sus cualidades, pero necesita lo que es la inteligencia dentro del campo de juego, necesita esos tics que te dé el técnico, mirá, hace esto, o hace esto por aquello. Eso es lo que le está faltando, que en cierta manera es una palabra para mí muy fácil de expresar. Yo se lo explico a los jugadores, el oficio, para que vean lo que es, lo que ustedes, les sucede a ustedes, le pasa a un abogado o a un médico. Se recibe. Perfecto, te dan el título de abogado. ¿Ya estás para ir a un juicio? No. No, tenés que ir a un estudio de abogacía, donde hay un estudio para ir aprendiendo con alguien de experiencia y que te enseñe desde cómo llenar un oficio, cómo presentarte, cómo llevar, mirar las claves de los juicios. Tenés que primero mirar esto, los detalles, porque hay detalles claves y después ciertas cosas. El jugador es lo mismo. Ya está, ya llega, pero le falta enseñar ciertos aspectos para que lea mejor el partido, que se sepa mover mejor. Y eso es muy importante, y más ahora que no hay tantos espacios. Tú también has evolucionado. Si el Ricardo Lavolpe de 2018, mayo de 2018, viajara y mirara frente a frente al Ricardo Lavolpe de 2006, de mayo de 2006, ¿qué le diría antes del Mundial? ¿Cuál sería el consejo que te darías a ti mismo? No sé, porque de lo único que yo creo que me equivoqué y no supe llevar bien es la prensa. El grupo lo llevé perfectamente, no tuve problema con nadie, 4 años de estar ahí no es fácil. Problemas a nivel grupo para nada, había permisos cuando había que tener los permisos, no había salida cuando no había que tener salida, es decir, me lo llevé muy bien con el grupo y mira que fuimos a lugares como Copa Confederaciones, la Copa de Oro fue acá, no hubo tanto problema, pero fuiste al Mundial, tuviste que estar con el grupo, ahí no, creo que me manejé muy bien y creo que fui muy inteligente en llevar a una persona que nadie habló de él, pero dentro del cuerpo técnico fue también muy importante, que fue Jorge Campos. La cercanía con el jugador. La cercanía que había en el vestidor. Porque tanto Paco Ramírez como el profesor
ya los tienen ahí. Entonces al llevar yo a Jorge tenía a alguien con ellos, por su manera de ser como es Jorge, divertido, pero con mucha experiencia. No te olvides que él estaba en todos los mundiales, entonces consideré que eso fue también muy importante. Por el lado de eso no me equivoqué, yo creo que me equivoqué en mi punto de vista con la prensa, el manejo mal de relaciones. El frente a frente. Sí, sí, tenía que haber sido más inteligente y si tenía que discutir algo, haberme ido a tomar un café, vení, vamos a poner las cosas sobre la mesa, tomando un café, saliendo de... y no decirle yo adelante de todos. Claro. ¿Y la prensa? ¿Cuál es el problema de la prensa en México cuando habla de fútbol? Da la sensación de que hay un desconocimiento o una falta de interés por conocer más del entrenador, de qué es lo que hace, de qué es lo que interpreta un técnico. Yo creo que siempre la dividí. Está el periodista que va a un entrenamiento y va a ver si se armó algo, ¿no? Si hay algo malo. Tiene que haber algo malo para él llegar con el director de redacción, segurísimo. Mirá, pasó esto, pasó esto. Para vender. Eso ya está un 70%. Todos los que van, si llegaron tarde, si vinieron como vinieron, si trabajó bien, si hizo cara y que ya hicieron alguna imagen de ellos que entre estos dos hubo problema, o si vos le gritaste, o si vos lo mandaste al vestidor. 70%. Y el otro 30% habla sobre lo que le dice el corresponsal. Es decir, porque cuando habla, por ejemplo, en ESPN o hablan en Fox, le preguntan qué pasó al corresponsal. Y el corresponsal, si no tiene visión de lo que es el fútbol, como veo yo, no es analítico, no sabe por qué se trabajó, o se quejan por qué paraste 10 salidas, 15 salidas. Ya saben. Falta de conocimiento. Pero si yo quiero salir jugando, lo que pasa es que no saben ni para qué salir jugando. Acá algunas veces yo los escucho a los narradores, bueno, buena intención de salida. Buena intención, yo la miro. Y como grabo, no solamente soy de mirar los partidos, sino de grabar, para verla 10 veces, ¿de qué salida me hablan? Si un central sale y se la da a un volante sin haber sido protagonista, el central que salió, no es salida. Es decir, para que a vos, alguien como Guardiola o como mucha gente te preguntan por qué ponen esa salida a la golpiana o salida de novios, como dijiste vos, es porque había una diferencia. Nosotros cuando salíamos jugando y salíamos y generábamos, primero que dejo mano a mano. Hay que dejar mano a mano. Pero siempre fue con la idea que yo cuando hablaba con ellos en los entrenamientos decía, sí, ya sé que hay mano a mano, pero la plata la tengo yo. Si yo tengo mano a mano ahí, ya generé el mano a mano allá. Creas el uno contra pero uno. Por supuesto. O diferencia numérica. 2-9 se tira sobre ese sector donde el volante fue contra el lateral, a cualquier línea de 4 se le hace complicado. Pero no es porque lo diga acá, porque lo hice con Cardoso y Vicente Sánchez. Claro. Porque lo hice en Atlas con Castillo y Osorno. Porque cuando fui a vos, que Guillermo era el técnico, digo, Guillermo, ¿no te acordás cómo jugaba vos? Guillermo era acá, Palermo acá. No eran 2-9. Claro. Entonces, Guillermo acá, cuando había preocupación al lateral, porque si no preocupás al lateral, el lateral agarra a Guillermo. Claro. Entonces los centrales no salen. Pero si yo te preocupo al lateral, ¿quién marca a Guillermo? Pero tiempo después llevaron a Delgado. A Marcelo. A Marcelo. Y tiempo después Palacio. Claro. Boca jugó fácil más de 10 años igual. Pero cuando vos ves que el técnico de esta selección no trabaja, yo veo a Tite que juega siempre, ya estaba calificado y seguían jugando los titulares. 3, sí. Y siempre, los de siempre. Sí, pero ya estaban calificados primero en la eliminatoria y jugaban. Y acá rotaciones. No, que tiene que jugar este, después tiene que jugar este. Entonces, y ves posiciones de algunos jugadores que yo, por ejemplo, a Vela siempre lo vi luciendo como un segundo punta, tiradito generalmente por izquierda.
No es cuarto volante. Son dos cosas diferentes. Como cuarto volante, bueno, vos lo vas a poner, el tipo va a jugar. Pero no es donde puede brillar, su característica, su oficio. Le falta liberar el talento. Los Yo tiene creo tan mecanizados, ¿no? le falta trabajo colectivo, le falta conocimiento de ellos mismos dentro del campo de juego, las grandes sociedades. Las grandes sociedades se hacen a través de minutos. Si no hay continuamente minutos, si en cada partido cambiás, en cada partido haces un sistema. Yo creo en México por los jugadores, no por el trabajo. Yo creo que si este México hace boom, va a ser por la calidad de los jugadores que tenemos, porque esta es la mejor camada. Es decir, acá te agarra hoy un Lozano inspirado, un Aquino inspirado, el propio Vela. Son jugadores muy importantes en el juego individual, en esa característica de desequilibrar. Entonces yo creo en eso en México, no creo en el trabajo colectivo. Hablando de talento, tuviste ese ataque tremendo con Cardoso, que era tu 9, Vicente, que era el segunda punta, y aparte juntabas un enlace que era Ciña. Sí. ¿Es el mejor equipo aquel de 2002? Era más... Se jugaba igual, por eso te digo que la experiencia de un técnico, se jugaba igual con la misma experiencia que yo veo hoy a Guardiola. Guardiola no fue al Manchester y jugó de otra manera. Que vos decís, no, bueno, el Barcelona jugaba 4-3-3 y ahora en el Manchester va y juega 4-2-3-1. No, juega 4-3-3. Entonces, ya tiene conocimiento del equipo, del sistema, qué debe de hacer, cómo trabajarlo. Bueno, yo lo que hice en Toluca, pero primero lo hice en el Atlas. Claro. Donde vos estás nombrando a un Ciña, yo tenía un Cepeda. Donde estás nombrando Cardoso y era Osorno y Castillo. Entonces ya lo teníamos. Lógicamente, Toluca tenía más experiencia esos jugadores, ya estaban más hechos, ya habían salido campeón con Mesa. Era un peldaño más arriba, estos pibes eran jóvenes, necesitaban un título, estuvimos 2 semifinales, una final la perdimos por penales con el propio Toluca. Era un equipo súper dinámico, rápido. Rapidísimo. Bueno, los dos, pero hablando del de 99, yo Sí. creo que no hay otro equipo que utilice tantos futbolistas nacidos en México jóvenes y que desplieguen ese fútbol. Y no, porque estaba el único en la zona defensiva, teníamos el caso de Lavallén, Claro. después eran todos mexicanos, Méndez, Rafa, López, cuando jugaba Briseño, Torres, Estrada, los que jugaban ahí, Flores, todos mexicanos. Entraba de cambio Andrade. Después estaba en ese equipo, ya se había ido, ya lo habíamos vendido también al Negro Almirón, y ya era el Chato. Chato, Rodríguez, Cepeda, y a ese equipo le faltaba el 10, que yo lo podía solucionar si nos traían un 9. Un 10 o un 9 pedí. Un solo jugador pedí. ¿Y qué te dijeron? Bien, gracias. Atlas así es. Lo que no entendía Atlas, la afición ya estaba muy fuerte con nosotros y es una afición que quiere salir campeón. No puede ser que su rivalidad, que es caso Chiva, aunque gane una copa, Chiva va a festejar y Atlas no puede ganar una copa. Entonces, los dirigentes ahí hay un poquito de falta de comprensión de lo que es la gente, lo que quiere. Es increíble que no les interese eso, una afición fuerte, una afición que, bueno, fue una de las que más estadios, más capacidad llevó a la cancha, 4ª o 5ª terminó. ¿Qué les dijiste a los chicos cuando en el 99 pierden la final ante Toluca? No, yo lo aplaudí a ellos porque el equipo hizo todo dentro del campo de juego. Yo creo que ese día el árbitro nos pegó fuerte.
hubo 2 o 3 jugadas que tenían que haber expulsado, no expulsa. Hubo jugadas que Cardoso, en una jugada vivo, inteligente, con su experiencia, hace así, se la lleva con la mano. Bueno, me echaron. El árbitro fui hasta la mitad de la cancha y decía, vos sos un cara dura, vos la verdad, vos no ves el sacrificio que están haciendo estos chicos y vos no podés dirigir. Una te la perdono, 2, 3, pero 10 no te puedo perdonar. 10 equivocaciones graves. Y tal es la peor a donde llevaron a patear los penales. Claro. Al lado de Toluca. No, peor todavía. Y con toda la gente que ya había dentro del campo de juego, es decir, fue mal. Y bueno, se te cayeron un poco las lágrimas porque creo que era un equipo que merecía salir campeón pero por su juventud, por lo que hacían ellos dentro del campo de juego, el fútbol que... El atrevimiento, ¿no? No, el fútbol que vos veías que ibas a Monterrey o ibas a cualquier ciudad y la gente siempre te aplaudía, ¿no? Porque era un equipo que salía a jugar, podía perder, podía empatar, podía ganar, pero salía a jugar, salía a hacer un protagonismo del partido. Ya hablamos de la parte de entrenador. Bueno, hay una más. ¿Cuál es el mejor jugador que te ha tocado dirigir? No, pero por puestos. Por posición. Sí. ¿El mejor defensa? No, Rafa y Osorio. Es decir, en uno por salida, por leer, por tiempista, y Osorio porque era una barredora. De los líberos que considero... Mirá que tuve a Wilson Brañolati en el Atlante, que también el uruguayo era vivísimo. Pero la rapidez de Osorio era impresionante, porque ya lo vi a otro nivel. Lo pongo a Osorio porque Wilson lo vi en un ámbito local. Pero Osorio lo vi, no sé, contra Ghana, contra un Nigeria, con equipos africanos que nos enfrentamos. Por eso se va a Stuttgart y sale campeón, ¿no? De contención, el más completo fue Romano. Porque Romano era, bueno, cuando yo empiezo a hablar con él y lo pongo de contención fue en el año 90 en Querétaro. Pero vimos la diferencia del 86 que juega Batista en Argentina con el 5-3-2, que era Valdano y Maradona, y el 5-3-2 que tenía Beckenbauer. Desde el año 90 a ver el 5 de buen fútbol. Y Rubén ahí, muy buen lanzador, tiro de media distancia porque llegaba, y de buena Cabeza. Sí, porque era 10. Y después fue cuando hice al Chato Rodríguez, con el negro Almirón. El negro Almirón era 8, Claro. lo hice 5. Después lo vendé. El propio Pavel, ¿no? Y Pavel era el lateral y lo hago 5. Israel López también. Era el lateral y lo hice 5 en el Toluca ese, claro. Y jugó Israel López. Así que como 5. Como volante, Ciña. El 8 o el 10 que jugué en todos lados, Ciña. Diferente porque, primero de todo, es un jugador que juega pelota al pie. Muy cortito. Claro. Pelota al pie, no es que necesite lo que ves en Herrera, lo que ves en otros jugadores, en el Gulli, que necesitan unos recorridos para demostrar su capacidad. No, Ciña en cortito. Te regatea 3 veces en 1 metro, sí, ¿no? Pero con la inteligencia, 3 dedos, o con la parte interna, te da el pase de gol. No, Ciña. Y mirá que Cepeda conmigo anduvo muy bien. Nada más que lo de Cepeda, otra locura. Él le ganó a los técnicos. Él le ganó a todos los técnicos, porque él era 8. Cuando él lo vende, empezó a ser 9. Y yo le digo, ¿por qué son 9? Porque yo lo llamo a la selección. La Copa de Oro lo llamé, le dije, vení, ¿qué pasa contigo? Si yo vos te tenía acá como un 8, de ida y vuelta. Claro, te digo dinámico. Más. Él hasta muchas veces jugó hasta de lateral, en línea de 5. Entonces digo, ¿y ahora qué sos 9? Y lo llamo a Copa de Oro y le dije, mirá, yo no te voy a poner de 9, yo te quiero como un 8. Y no tenía ritmo, no tenía dinámica, caminaba, y no, o sea, que seguí jugando de 9.
pero por eso fue Ciña. Y arriba Cardoso. A la altura de si hoy Cardoso En cualquier equipo. en cualquiera. Cualquier equipo, en cualquier selección del mundo. Estaba a un nivel. Se devoraba la Pero liga. no solamente el nivel, un jugador técnico, muy bueno, le pegaba bien a la pelota, era vivo, inteligente en los movimientos. El juego de espaldas, Y ¿no? jugaba, sí, un jugador, bueno, de selección, por supuesto, pero raro de no haber ido a Europa. Creo que tuvo una pequeña aventura en Suiza, pero bueno, era muy joven y tal, Bueno, ¿no? O sea, no, lo digo en sus mejores momentos. sí. En sus mejores momentos, jugador de Europa. No vi, mira que te puedo decir que Paredes, por ejemplo, el chileno en Atlante, otro. Bueno, por eso es jugador de selección. Claro. Y sigue jugando en el Colo-Colo. Es decir, jugadores que eran diferentes. Por ejemplo, Suazo, que lo tuve en Monterrey, ya no es el 9 tanto de área. Él es más como Pavón. Claro. Se tira acá, se tira allá. Un poquito indisciplinado. Ahí tenías roce, peleas, porque la jugada venía por acá y él estaba allá. Y tenía que estar ahí. Pero era más autosuficiente, ¿no? Bueno, Cardoso No. también tenía eso. No, pero era más. Él cuando hacía así porque dejaba a Vicente, es decir, estaba trabajado, cuando él se movía un poco. Pero él era, generalmente era el poste que necesitas para una pared, para una que te retenga la pelota y te lleguen los volantes. Si vos no tenés un 9 que te retenga un poco, los volantes ¿cómo llegan? Que te fijen los centrales. Claro, y ¿no? veces que tenés que tirar una descarga al 9 para que lleguen los volantes de atrás. ¿Por qué hablan todos del León? ¿Por qué podía llegar a un monte un Gulli? Boselli. Por Boselli. Claro. Boselli era el jugador ahí justo que te aguanta al arranque que tenía el Gulli o a la llegada de un monte. Pero era importante el Boselli. Es decir, por eso son los trabajos colectivos, no de uno. Es decir, Gulli no hubiera destacado si no tiene un Boselli. Claro. Que lo Quizás pusiera Boselli de no cara. hubiera destacado si no tiene dos volantes que lleguen, que preocupan a la defensa para que él tenga espacio. Entonces todo es una cuestión de equilibrio y de trabajo colectivo. Y los tres rivales que te sacaron más canas, que dijiste, ¿qué nivel tienen estos? Es prácticamente indefendible. Su dinámica, su calidad individual. Bueno, ahora con el América el Real. Es decir, en sí fue el único partido que perdí. Los primeros 6 meses, el único partido que pierdo es con el Real. ¿Y qué Porque jugador es ni el que- perdí con el Atlético Nacional porque salimos 2-2 y perdí a penales. Claro. Ni perdí con Tigres porque empatamos y fuimos a penales. Es decir, no perdí ningún partido. Pero el Real... ¿Y qué jugador pudiste ver en No, directo? porque veías a Marcelo y una cosa verlo por televisión, una cosa ver la dinámica en el propio campo. Vos estabas así, hacías así. No puede ser. Era 30, 40 metros con una facilidad. Y vos decís, más que Carvajal, ¿eh? Más que Carvajal. Porque Marcelo es más lateral centrocampista, ¿no? No, Que- Marcelo, pero todo es un funcionamiento que hay que verlo. Él puede hacer lo que hace porque tiene un cross. Claro. Aprovechando que nos desviamos un poquito. Cristiano Ronaldo no sería tan buen 9, porque ya es prácticamente un 9 en función, si no tuviera a un 9 que es más media punta como Karim Benzema. No, él puede jugar es un segundo 9, que tiene más movilidad él. Y se sabe tirar más a los costados. Pero Benzema también lo hace. Yo creo que ahí me confunde a mí. Algunos pueden decir, no, es Isco. No sé de qué juega Isco. En algunos lados veo que sí, es lo que yo digo, es un 4-3-1-2 con Isco. Libre, ¿no? Sí. Pero se recarga mucho en la Sí, izquierda. pero ese 4-3-1-2, entre comillas, caducó hace mucho tiempo ese sistema. Ese sistema fue uno de los sistemas que nos llevó a Argentina a perder 20 años. ¿Escuchaste bien? Perdimos 20 años porque fueron... Después del 90 que se jugó la final con Alemania,
94 fracasamos en Estados Unidos. 98 con Pasarela, Contra fracasamos. Holanda. Fracasamos. Fase de 2002. grupos con Bielsa. 2002, ni pasamos la primera vuelta con Bielsa. Nos dejaron en la primera vuelta Nigeria, Inglaterra y Suecia. Con esos 3 equipos fuera. 2006, pasan conmigo ya de casualidad. Y después lo agarra Alemania y chao, para afuera. 2010 lo agarran con Maradona. 4 le metió Alemania. Claro. 5 mundiales te nombré. Por 4, 20 años. ¿Cómo jugaba Argentina? 4-3-1-2. Cuando yo llegué a Argentina en el 2006, una de las discusiones, no fue discusiones, pero fue polémica fuerte, fue eso. Cuando dije que Argentina jugaba antigua, era muy antigua. No solamente que tenés que mirar a los equipos, que generalmente como juegan los grandes equipos, juegan las selecciones. Claro. ¿Qué vamos a ver hoy? 4-3-3, como puede hacerlo muy claramente lo hace Francia, España, Alemania, quizá. Brasil, lo ves. Y la otra variante es el que ves también, el 4-2-3-1, que también así te lo puede jugar Francia. Te voy a hacer algunas preguntas que son un poco más concretas. Y la primera dice así. Se dice que los mejores técnicos son los que jugaron como porteros. ¿Qué piensas de esta frase? Nada, para nada. Era todo al revés. Todo al revés. Si vos lo escuchabas a Maradona y a muchos que escuché, todo al revés de eso. Decían que los arqueros no podían ser grandes técnicos. Yo digo que el arquero tiene una virtud que es el que mira mejor el parado de defensiva y de hacer zona, presionar y todo eso. Entonces yo creo que como técnico puede tranquilamente desarrollar eso, pero quizás al arquero le cuesta lo que es la mitad de cancha para arriba. No sabe. Ya no ve más para allá. No, porque, por ejemplo, si Maradona te tiene que dirigir, él te va a decir todo lo que hacía él, lo que hizo en el Nápoles, o lo que hizo en Argentinos Juniors, lo que hizo en Boca, cuando salió campeón en todos lados. Entonces, él debe de saber cómo moverse, cómo hacer para que esos equipos funcionen ofensivamente. Mataste a todos los porteros que tienen aspiraciones a ser entrenador, en plan de broma, ¿eh? No, yo no los maté. ¿Cómo llegaste a dirigir? ¿En qué momento te dijiste a ti mismo, quiero ser entrenador? No, fue una casualidad. Primero que nunca pensé, yo ya estaba pensando en la vuelta, cuando yo me hago técnico yo estaba pensando en la vuelta, ya había hablado con representantes para que me lleven a terminar mi carrera en Argentina. Yo había llegado en el 79, en el año 83 estaba pensando en la vuelta y ya tenía conversaciones con Independiente, habíamos hablado con Racing y estábamos mirando ahí qué pasaba con Boca. Ya era la salida de Gatti. Entonces pasó que el Atlante me manda a Huastepé con Alberto Jorge, Brandón. Los halcones. No, Huastepé. Sí, bueno, no sé cómo le decían. Sí. Entonces nos fuimos ahí a reforzar ese equipo que también era del Seguro Social y la verdad no estaba acostumbrado a ir adentro de mi arco porque yo venía de San Lorenzo, paso por un Atlante, no estaba acostumbrado a ir a buscar 4 veces adentro la pelota. Eran goleadas que nos metían, de a 4, de a 5. Ahí ya me empecé a enojar con los técnicos que no trabajaban. Yo decía, usted trae... No, pero la verdad era una cosa ilógica. Los jueves, menos de hacer una buena interescuadra, hacer buenos planteamientos, los jueves traía la delegación, los bomberos, los de los comercios, los taxistas. Imagínate que lo agarrábamos a esos equipos, lo hacíamos 11, 10, 9. Sí, eso era el jueves. El sábado nos metían a nosotros, 4 y 5. Entonces yo tenía un fastidio bárbaro. No lo voy a nombrar a los técnicos eso. Pero me empecé a enojar mucho. Nos salvamos en el primer año,
82, 83, no, 82, 83 no, porque fue la final de, 82 fue la final de Atlante Con Tigres. Atlante. 73, 84, algo así. Entonces empecé a hablar con el presidente, que era Rocha Bandala, que pertenecía al Seguro Social, el abogado, jurídico, el jefe de todo en la cuestión jurídica del Seguro Social, y decía que si nos salvábamos era una casualidad. Y que al otro año yo si no me iba, y bueno, finalmente nos salvamos, y por reconocimiento deja el técnico. Yo ya muy preocupado, yo ya había hecho el curso, yo decía no puede ser, no trabajamos nada, y en la fecha 15, 16, me llama Rocha Bandala, íbamos otra vez mal para el descenso, y me dice, ¿qué hacemos? Yo soy el técnico. ¿Cómo vos? Yo soy el técnico. Yo voy a trabajar, pero usted me tiene que dar la palabra de que me va a defender a muerto, porque si no, no agarro. Vamos a trabajar desde la fecha que era 16, 17, 18 y 19, que eran tres antes, estas 4 fechas este mes, con todos ellos. Todos ellos no sigan mis instrucciones se van. Y yo empecé a trabajar a través de un amateur que tenía un señor Vadillo, una selección amateur. Ahí agarré a Eduardo Fernández, ahí agarré a Fría. Empecé a trabajar con esos jugadores y jóvenes que yo ya tenía. Patiño, Gómez, jugadores así. Eché a 10 jugadores, terminaron la primera 10, fuera. Y incrusté todos estos pibes. Hicimos 22 puntos en la segunda vuelta. De 2, ¿eh? Que fue impresionante el equipo. Pero un equipo de mucho ritmo, de mucho el 2 contra 1 por todos los sectores de la cancha. 4-4-2. 4-4-2. Impresionante, y se vende la franquicia y se forma Ángeles de Puebla. Y yo me voy, como no entré en la operación, van los jugadores, pero no entro yo porque no sé quién iba a dirigir allá en Puebla. Uno de ellos podía ser Manolo. Y yo ya el sábado me iba para Argentina con las conversaciones que ya bien adelantadas estaban con Independiente y Racing. Ya tenía hechas las valijas, todo. Y el jueves me llama Rocha Bandal y me dice, bueno, y vamos a Puebla. Y agarro Ángeles de Puebla. Pero si vos me decís, fue preparado, yo ya... No, fue todo sobre la marcha. Circunstancial. Lógicamente, en el año 86, después del Mundial, dije, bueno, ahora... Bueno, habíamos hecho los trabajos en Ángeles de Puebla bastante bien. Dije... En ese equipo Ángeles de Puebla no había dinero y jugamos con puramente mexicano. Es el único técnico que jugó con puramente mexicano. Sí, está Chivas, lógico. Pero el único que jugó con puramente mexicano en un equipo habiendo descenso y todo fui yo, Ángeles de Puebla. Eso es importante recordarlo. Sí, nadie lo dice. Nadie lo dice. Todos hablan de títulos, todo, pero nadie dice que jugué con puramente mexicano. Y ahí me di cuenta que dije, me falta algo de entrenamiento. Fui a ver a Grigol después del Mundial. Grigol, Aymar, el Bambino Veira, Gregorio Pérez, Menotti. A ver. Claro, A ver. a prepararse. Sí. ¿Y cuál fue el entrenador que más absorbiste conceptos? De Menotti. Pero en defensiva, Grigol y Bilardo. Grigol era un técnico de esos técnicos que decían primero que me ganen y después ataco, ¿no? Ese era el problema. Primero era lo defensivo, pero aprendí mucho los trabajos de recorrido, de la línea de 4, las coberturas, cuándo debe de romper un central, cerrar los laterales. Y en la filosofía, el manejo de la pelota, el control, el toque. Protagonismo del Flaco. ¿Qué es el Atlante en la vida de la Volpe? Bueno, fue el que me cambió mi vida, porque gracias al Atlante que me contrata de San Lorenzo y vengo acá, se transformó con el tiempo mi vida. Hoy tengo mis hijas casadas con mexicanos.
8 nietos. Tengo más años ya vividos acá que en Argentina propiamente, entonces fue el que me abrió el camino en México de mi carrera. ¿En algún momento te pasó por la cabeza juntar a Ciña y a Cuauhtémoc en un mismo once? Lo jugamos. Nosotros fuimos a la eliminatoria. Sin ninguna duda. Lo que pasa que, te vuelvo a repetir, sí podía jugar tranquilamente en un 4-4, por ejemplo, 2 volantes de contención, Ciña por derecha, Cuauhtémoc suelto por izquierda y 2 puntas, sin ninguna duda. O podía jugar Ciña por derecha, un volante por izquierda, que en aquel momento era Lozano, o era Luisito Pérez, que jugaba ahí, Cuauhtémoc y un 9. ¿Cuál ha sido el peor partido que has dirigido? Sin ninguna duda lo tengo bien grabado porque era para calificar y fue el problema de influenza. Y fue a puerta cerrada. Y me golea acá Pachuca contra Atlas. Sí, fue de los partidos que vos decís, estábamos para calificar con el empate, me parece que calificábamos, si no me mal. Termina el primer tiempo 0-0. En un tiempo, 4 o 5 goles nos hicieron. ¿Por qué no termina de consolidarse el fútbol mexicano como una potencia? A nivel competencia local, el campeonato en México es muy competitivo. Yo a muchos discuto. Yo no hablo si es bueno o regular o malo, ¿eh? Eso es otro punto a discutir. Porque para mí Tigre juega bien, Monterrey juega bien, el equipo que ahora tenía América era Renato, Cecilio, el caso de Rodríguez, de Guido, ¿no? De Guido. El caso de Oribe, de Mateus. Menés. Escúchame. Entonces, a nivel competitivo, yo no sé por qué critican tanto al fútbol mexicano a nivel local, porque para mí es muy, muy parejo. Muy parejo. Cosas que elogian otras ligas que no entiendo el por qué, porque yo, por ejemplo, a mí no me gusta la liga española. Veo al Real, veo al Atlético, veo al Barcelona, pero generalmente, a ver si tengo que sacar provecho de algo, seguro que no veo la liga. Porque para mí es abismal entre el primero, segundo y tercero, desde el cuarto para abajo. Es abismal las diferencias. No me gusta. Alemania pasa igual. El Bayern sigue siendo. Pero después cuando se enfrentan, que te demuestran a ver esos niveles, el Paris Saint-Germain, otro, a nivel con Champions, siempre están los que tienen que estar. Entonces, el fútbol mexicano, si vos querés que crezca, primero, no sé qué pasó, lo que nos costó muchísimo entrar en Copa Libertadores. La gente ni sabe. Nosotros pagábamos a Venezuela, teníamos que aportar cierto dinero para enfrentarnos contra ellos, claro. Primero o segundo lugar de ellos contra el primero y segundo lugar nuestro. Para entrar, si superábamos a estos dos, una vez sola no lo superamos, siempre lo superamos una vez sola que Atlante pierde. El paso ese. Siempre lo superamos. Para entrar a la Copa Libertadores. ¿Por qué la Copa Libertadores? Porque es un roce internacional buenísimo a nivel club. Es lo que estábamos hablando de lo que puede ser una UEFA, una Champions. Tanto la Sudamericana como la Copa Libertadores nos daría un roce internacional espectacular. Y te marcan un parámetro. Claro. Ya a estas alturas. La perdimos. Y ahora vamos a perder Copa América. Otro parámetro. ¿Por qué? Porque si seguimos comparándonos con la CONCACAF, yo realmente, mira que lo puedo decir claramente porque estuve más de un año en Costa Rica. Del 2010 al 2011 estuve ahí. Entonces te digo de que el nivel es otro, es más amateurismo, ganan menos, no está en la categoría de los extranjeros que vienen acá.
Entonces es otro nivel. Entonces, si seguimos enfrentándonos todavía con la CONCACAF, yo creo que no hay crecimiento. ¿Por qué no hay crecimiento? Porque si ganás y ganás fácil, quizás ahora, bueno, el Toronto que nos complicó un poco, ¿no? Haciendo su juego, su manera de jugar, con el italiano arriba y él no es... Bueno, pero nunca fue un equipo que si vos lo veías de protagonismo, de tener la pelota, para nada. Lo único que fue un equipo muy bueno en velocidad, en contragolpe, nada más. Metafóricamente hablando, ¿cuál ha sido tu mejor atajada en la vida? No, te diría partidos, no atajada una. Por ejemplo, yo creo que hago un sobresalto en el año finales del 74. Finales del 74 hubo un partido en la cancha de Boca 0-0, que el Gráfico, una revista muy prestigiada en Argentina, puso Boca 0, La Volpe 0. Impresionante lo que atajé en la cancha de Boca. Y justamente por ese empate que sacamos ahí, en una o dos fechas más que terminaba el campeonato, le sacó el campeonato River. Ese día hasta me tuve que afeitar para salir de la cancha de Boca. Yo tenía barbita. El policía vino y me dijo, usted no puede salir, usted lo están esperando, lo quieren matar. Así que afeítese para que no lo reconozcan. Y me tuve que salir en un taxi. La rompí, saqué todo. Y después, qué sé yo, atajadas. ¿Te acordás una vez contra River? Que jugaba Morete, de 9. Saqué con mano cambiada al ángulo allá y después le atajé un penal. Empatamos 1-1. Sí, hay muchas atajadas, qué sé yo. Yo creo de que el fútbol debe de crecer en la medida que le demos un poquito más de roce internacional. Y que México tenga, el que sea que elijan, denle en 8 años. Denle un periodo de conocimiento, de trabajo y una etapa de 4 años más, porque hablamos de Alemania. ¿Cuánto hace que está el técnico? Sí. Era ayudante de Klinsmann en mi época, en el 2006. Ahí sigue. Y hasta 2022. Vos ves el técnico, el que agarre, el que asuma en España, sigue con la idea del 4-3-3 que ya había generado desde el Barcelona y junta con el Real de Madrid. Y Lopetegui jugaba así, con las inferiores. Así juegan. Claro. Entonces, ¿por qué en México no, si queremos trascender a nivel mundial, el espejo más grande es la selección? Yo digo, un espejo es a nivel club, volver Copa Libertadores, volver Sudamericana. Y la otra es la selección. Pero que la selección no me juegue más estos partidos. Que vaya a Europa. Que vaya gratis. Después hacer los partidos en Estados Unidos, está bien, para ganar dinero. Pero después andar, poner un poco de dinero para que te conozcan mundialmente, jugar allá. Porque vos si vas a jugar con Italia, pero ya tenés que hablar con Italia de hoy para 8 años. Hablar con Alemania, hablar con Inglaterra, hablar con Holanda, con Portugal. De acá a 8 años quizás, a 6 años. Pero andá y decirle, yo voy gratis, en fecha sexta, no te cobro, me pago los gastos. ¿Cuál es el problema? Si después lo saco en Estados Unidos. Lo recuperan, claro, acá. Sí, pero por lo menos vas a crecer futbolísticamente. Uno como arquero que trabajó con muchos técnicos, hay un trabajo específico de defensa, 8 contra 6. Es decir, tu defensa separa su línea de 4 y 2. ¿Pero separa dónde? Círculo, el medio círculo del área, la línea de 4 y los 2 volantes. No hay gol. Es una regla. Te lo decían todos los técnicos. No hay gol. Tiene que haber, maravillas del rival. ¿Por qué? Porque jugás en 20, 30 metros que te explicaba hoy. Uh-huh. Si 4 y 2 no hay gol, imagínate entonces 4 y 4. Imposible, casi. Por eso yo
en unas cosas saliéndome ya del Bigoló, hablaba que FIFA se preocupa en los árbitros y todo eso, en el VAR, me parece bárbaro. Pero hay algo más preocupante, diría yo. A mí que me gusta el buen fútbol, hay que sacar un hombre, hay que jugar con 10. ¿Cómo con 10? Sí. ¿Sabes por qué hay que jugar con 10? Porque Más espacios. para que haya más espacio y los grandes jugadores tengan el poder recibir y pensar un poquito, recibir y poder gambetear más. Hoy está tan cerrado los partidos que hay veces que no hay espectáculo. Cuando Messi venía, tal vez estaba una expectativa ahí, pero cuando él venía así, hacía ¡fum! Pues si vos vas, ya le avisaste a Dios que estás yendo. No, está ahí a una expectativa, esperando que se genere la jugada, por eso es el tiempo y distancia. ¡Fum! Eso quise hacer en el Bigoló. La dinámica es muy sencilla. Yo te doy un nombre y tú me tiras lo primero que se te venga a la mente. Marcelo Bielsa. Un estratega. Pep Guardiola. Un revolucionario del fútbol. José Mourinho. Otro estratega. Ricardo Gareca. Un buen 9. Zinedine Zidane. Un gran técnico. Jürgen Klopp. Otro revolucionario. Para bien del fútbol. Juan Carlos Osorio. Un preparador físico. El Tuca Ferretti. Un estratega. Jupp Heynckes. No me gusta, muy pasivo. Arrigo Sacchi. Revolucionario del fútbol de los años 80. Jorge Sampaoli. No es nadie todavía. El Cholo Simeone. Un defensivo. Ricardo Antonio Lavolpe. Un estratega. El arquero Jorge Campos. ¿Por qué? Porque cuando yo ya lo dirigí, él era un jugador no solamente de los 3 palos, sino manejaba ya el área, todo el área, y te daba la gran salida. Sí, Jorge Campos para mí, de los arqueros que más me llamó la atención por sus condiciones. Línea de 4. No, yo línea de 3. Yo... Vamos a hablar de la línea de 3. Ya te lo dije, para mí Osorio superior a muchos que dirigí como Wilson. ¿Por qué? Porque Osorio era un jugador que si Rafa rompía o fácilmente sabía los recorridos, sabía el oficio, sabía defender y más todavía la rapidez, las coberturas. Un corrector, ¿no? Sí, a todo pelotazo del rival que nos quiera romper por las líneas por arriba, él era un cierre por su velocidad espectacular. Acá Rafa porque la salida de Rafa generaba que teníamos algo muy importante. Con su muy buena pegada tenía esto, el cambio de frente. Y es generalmente que cualquier equipo que cuando defiende, si la jugada viene por el lado derecho, la última calle, enseñada por muchos técnicos, la dejan libre. Y nosotros siempre teníamos un jugador acá. Sea el lateral, si el 10 vino, era el lateral. Si el 10 abría, el lateral venía acá. Entonces ya estaba trabajada esto. Y los cambios de frente de él, desde la época de Atlas, la selección. Entonces un defensa que se transforma en volante, con unas condiciones espectaculares de técnica. Un mariscal. Es mejor. Acá generalmente es un puesto que algunas veces son de los más difíciles por los perfiles. Es decir, por ejemplo, Salcido es derecho.
Entonces, aunque saliéramos por este lado, generalmente salíamos por acá, pero ¿por qué salíamos más por acá? Pero tampoco podés decir siempre por derecha, siempre por derecha. No, hay veces que tenés que salir por acá porque hay veces que flaquean en esta zona y no en esta zona, entonces tenés que salir por acá. Por ejemplo, para darte un ejemplo, contra Tigres, al yo obtener a Zamudio down, vino a jugar acá. La salida era acá, porque si no estaba down, no había nadie. ¿Qué nos pasó? Lo que te digo, los perfiles algunas veces a Aguilar, a Pablo, le costaba de buena salida, porque es derecho. Entonces yo acá te voy a poner un jugador de que yo creo de que nos dio la facilidad mucho en Toluca, Cuberas. Massimiliano nos dio esta facilidad para poder trabajar con Octavio Valdés, Chiqui García, Israel. Y él tenía la zurda. Para el cambio de orientación. Para el cambio de frente a Carmona. Porque generalmente Ciña hacía esto, pero Carmona hacía esto. Entonces, para mí, Cubera. Los laterales, difícil. Acá, para mí, finalmente después los manejé y después los tuve en la selección. Méndez y Carmona. No, muy parejo. Quizás Carmona con más potencia, Méndez más disciplinado. Por el lado izquierdo, ahora que conocí a Zamudio, es uno de los que yo considero muy fuerte, muy fuerte. Zamudio... Parecido a Carmona en algunas cosas sí, de potencia. Sí, ¿no? potencia, marca, termina bastante bien la jugada. Y el otro, que a mí me cumplió mucho, fue el caso de Pineda, sin ninguna duda. Que él estaba acostumbrado a jugar de lateral y yo lo hice trabajar muy bien acá. El 5, ya te lo dije. Más allá que tuve a Pavel Pardo, Israel, el Chato, Romano era un jugador con mucha creatividad para dos lados, le pegaba así con la izquierda o pegaba así, entonces teníamos una salida muy clara, agresiva que jugábamos con el 8 Andrade y Memo Cantú, con Guzmán y Luis Miguel Sabado, que fue el equipo que tampoco muchos ni lo saben, porque hablan por resultados. Este equipo, cuando fue super líder, venía del ascenso. Este equipo subimos al ascenso, que ganamos por penales allá, que tampoco me dan ese título. Salimos campeones con Atlante en Puebla contra Pachuca, que nunca me dieron ese título, y ese mismo equipo, con lo que yo venía también dirigiendo Querétaro, se conjuntó. Estaba Herrera, que estaba Gutiérrez, pero Gutiérrez estaba en el Atlante que dirigí yo para ascender, y Herrera lo tenía en Querétaro. Luis Miguel lo tenía en el Atlante, Romano lo tenía en Querétaro, Herrera tenía en Querétaro, y así un montón teníamos en Querétaro. Pero acá Romano. El 8, como te dije, Ciña. Pero, acá Cardoso. Acá, segundo punta, no vi ningún jugador con el gran desequilibrio que tenía Vicente Sánchez. Sí, Vicente Sánchez en el mano a mano era... Bueno, a ver, te lo explico. Que este Vicente Sánchez, yo viajo a Uruguay, Pasarela era el técnico de la selección, y tuvimos ahí una pequeña polémica. Yo fui a ver uno que se llamaba Guerrero y el otro me parece que era Montes, un 9 para acompañar. Y veo en el Tacuarembó, equipito, que estaban jugando para ver quién iba a la Copa Libertadores, un hexagonal, que el único que no entraba era Peñarol. Después entraban los otros a ver quién acompañaba. Y veo a Tacuarembó con el jugador que tenía que ver, que era ese Montes. Pero me empezó a
a llenar los ojos, la vista, se me iba así con este petizo que jugaba como cuarto volante y no lo podían parar. Le tiraban patadas, viste, los uruguayos que son fuertes por acá, para aflojarlo, para ablandarlo, como dicen allá, si te doy. Los mató. Entonces le digo al representante, vengo otra vez. ¿Cuándo juega Tacuarembó? El sábado. Pero jugaban el primer partido. Bueno, vengo a ver los dos partidos. ¿A Tacuarembó? Sí, a Tacuarembó. Voy a ver el segundo partido. A Tacuarembó lo veo. Termina el partido. Y en el otro jugaba Nacional con Defensores. Ya estaba Pasarela mirando en el palco. Le había echado el ojo. No, Nacional estaba mirando. No, porque ahí él me dice que era un jugador de equipo chico. Ok. Entonces dije, ¿qué me estás hablando? Bueno, finalmente vengo y era para el Atlas, este jugador. Y lo del Atlas fue una anécdota grande. Se fueron a Honduras y me trajeron a Wilmer Velázquez. Digo, no, ustedes me están cargando, ¿cómo? Yo no los entiendo. Ustedes dicen que México está acá arriba y vamos a traer un refuerzo para salir campeón de Honduras. Mirá, ¿cómo se llamaba el 9 de Honduras? De Pavón. Sí, le costó 3 equipos. Toluca, Necaxa, Tamaulipas. Recién en el cuarto, que fue en Celaya, empezó a mostrar. Claro, porque le costó lo que es el fútbol de acá. Y me trajeron a Wilmy y no me traen a Vicente. Entonces cuando agarro Toluca, lo primero que hablo con el presidente, le digo, ¿cómo se llama el presidente? Estaba Lebrija, ¿no? Lebrija. Mira, Rafael, le digo, Rafa, quiero a este jugador al lado de Cardoso. La vamos a romper. Seguro. Pero cuando yo le dije, creyendo que él estaba en Tacuarembó, no. Con todo el lío que yo hice allá, ya había pasado a Nacional. Claro, tuvieron la visión. Y ya lo había llamado para salir a la selección. Cuando lo ve en Nacional, dijo, no, sí puede jugar. ¿Y no le hablaste a Pasarela para decirlo? No, pero por supuesto. Entonces estos dos, una pareja para mí de las que mejor tuve. Que te podría comparar, que también está ahí, pero yo creo que Cardoso es 10 veces más que Palermo. Y Vicente también mejor que Palacio. Más picante los dos, más definición. No, le dio para hacer carrera en el Schalke todavía. Y acá, sin ninguna duda, Sangüesa. Sambuesa. Un 10 o 8 lo podés poner cualquiera de los dos lados, pero en un equipo ideal sería Ciña, Sangüesa. Con más sacrificio, ¿no? Cardoso. Sangüesa te lo hace. Lo que pasa es que a Sangüesa se pierde algunas veces, se desespera, o si el rival le toca 3 veces la pelota se calienta, tiene esas locuras todavía. Pero es súper resolutivo. Claro, pero es un jugador muy desequilibrante, es un jugador que hoy teniendo estos 4, yo creo que das 10 puntos de ventaja. En el campeonato de acá, doy 10 puntos de ventaja. Si tenés gol, inteligencia, regate, y tenés 3 jugadores muy desequilibrantes. Y esto es lo que hoy, yo te decía al principio, busca el Sané, el Mané, todos esos jugadores que estamos buscando, el Neymar, Mbappé, todos, el jugador que desequilibre. Pero bueno, lindos, ¿eh? ¿Me la firmas? Sí, cuando te veo que esto es mía. Para ti, ¿qué es una rabona en la dirección técnica? ¿Cómo una rabona? Una rabona. Cuando mandas un centro. Con algo, una rabona es cuando para un técnico una cosa, cuando haces un cambio táctico.